Hola, en este video vamos a tratar de aproximarnos o tratar de comprender cuatro alternativas para realizar los ejercicios de anualidades en Excel. Para esto vamos a partir del siguiente ejercicio en el que nos dice que una persona va a invertir la suma de 1.000 pesos todos los meses durante 10 meses, para lo cual nos piden hallar el valor final y el valor presente en dos casos diferentes. Si se realizan todos los pagos o se invierte o se realizan todos los pagos al final de los periodos, en este caso meses, o si se realizan al inicio de los periodos. En ambos casos vamos a suponer una tasa del 5% efectivo mensual que corresponde con la periodicidad que tienen los pagos realizados. En caso que no coincidiera, tendría que hacer la conversión respectiva, bien sea de la tasa, que es algo que ya sabemos, o de los pagos, que es algo que podremos ver en un ejercicio posterior. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a hacer el numeral A, que correspondería al tema de anualidades vencidas, para lo cual pues vamos a partirnos acá de esta plantilla que ya previamente habíamos alistado y que lo que nos permite ver sencillamente es el diagrama de flujo en el que tenemos que durante los 10 meses se va a hacer el pago. Note que el pago se está realizando al final del periodo, que quiere decir que el periodo 1 va entre 0 y 1 y el pago se está realizando en el momento 1, es decir, al final, y eso indicaría que comienza por periodo y termina por pago, porque recordamos, las anualidades vencidas, pues están configuradas como periodo pago, periodo pago, periodo pago. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuáles serían, digamos, las alternativas que tendríamos? Entonces, vamos a inicialmente a ver la primera alternativa, que vamos a conocerla como una tasa de capitalización. Esta misma estructura después nos puede servir para hacer pagos a una deuda, que sería una tasa de amortización, que sería la estructura la misma, solo que los pagos contarían en forma negativa. Listo. ¿Qué tenemos ahora? Pues el pago de 1.000 que se va a realizar todos los meses, podríamos dar, digamos, origen al ejercicio. Entonces, en el primer momento, nosotros qué capital tenemos, cero, porque no está comenzando con ninguna inversión. No tendríamos, por tanto, ningún interés y no tendríamos pago. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo en el gráfico que el pago al inicio, en el momento cero, pues no hay ningún pago, ¿cierto? De tal manera que no tendríamos ningún saldo, ¿cierto? Pero ya sabemos igual que el saldo pues sería la suma entre capital más el interés más el pago que realice. En este caso iría sumando porque lo que estamos es juntando una cantidad o haciendo una capitalización para llegar a un momento final. ¿Listo? Entonces, el saldo del siguiente periodo, el capital del siguiente periodo, el periodo 1, va a ser el saldo con el que terminó en el periodo 0. El interés siempre va a ser el capital multiplicado siempre por la tasa de interés. Entonces vamos a fijar ahí con F4. ¿Sí? Tendríamos el pago que va a ser de ahí en adelante 1.000 y va a ser siempre el mismo, ¿sí? Lo vamos a dejar fijo también. Y tendríamos el saldo, que lo único que tendríamos que hacer es pegar la siguiente fórmula, pues, porque ya sabemos que es la suma de capital más interés más pago. Nosotros podemos repetir ese proceso nuevamente, en la que tendríamos que el capital pues va a ser el saldo del periodo anterior, el interés va a ser el mismo que va a ser el capital que lleva por la tasa de interés y el pago siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces este ejercicio lo podríamos repetir muchas veces y obtendríamos al final que luego de 10 periodos obtendría una cantidad final de 12.577. Sería la cantidad, el resultado de esta cantidad, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mirar otras tres alternativas para cómo poderlo calcular. Digamos que en ocasiones será más fácil utilizar una o la otra. La segunda de esas alternativas es utilizar una función que ya conocemos, que viene precargado en Excel, que sería la función valor final, que entonces, si podemos recordar, entonces podemos utilizar que el valor final, podemos dar acá clic en el botón de insertar función, nos va a decir que utiliza algunos argumentos, un argumento que es tasa, número de periodos, pago, valor actual y tipo. Entonces, de momento, entonces vamos a diligenciar, entonces vamos a decir que cuál va a ser el valor presente. Se comienza sin ninguna inversión al inicio, en el momento cero la inversión es cero, es decir, no comienza con un valor presente. Se va a invertir durante 10 periodos, un valor de 1.000 que ya conocemos. Vamos a colocar negativo. Si recordamos, entonces Excel guarda una equivalencia entre todo lo que entre
todos los depósitos que yo hago y un valor al final. Eso sería similar a lo que nos ocurre en el diagrama de flujo, que van todos unos valores hacia arriba y un valor al final hacia abajo, que es el que queremos encontrar, porque recordemos que Excel no hace despejar, no despeja la función, sino lo que hace es como si estuviera iterando hasta completar este valor naranja, o un valor final que es equivalente a toda la serie de pagos, a los 10 pagos. ¿Listo? Entonces tenemos una tasa ahora en este momento, pues la tasa ya la conocemos, que la tasa es el 5%. Vamos a igualarla solo para por si necesitamos cambiarla, solo reemplazar en el primer valor. Un tipo que ya ahorita vamos a ver que va a ser entre vencido y anticipado. De momento le vamos a colocar 0, que es igual el valor que toma por defecto, y vamos a mirar ahora sí cómo funciona el valor final. Entonces le damos igual valor final, vamos a la tecla insertar función, o oprimimos la combinación de teclas Shift más F3, y entonces podemos seleccionar cada uno de los valores. Entonces el primer valor sería la tasa que nos está solicitando. El siguiente valor es el número de pagos que va a realizar, que serían 10 pagos. El tercer valor sería cuál va a ser el importe que paga todos los meses o periódicamente. En este caso ya sabemos que son los 1000. Un valor actual que sabemos que es 0, pero bien podríamos dejarlo omitido o sencillamente dejar el 0. Y un tipo que va a ser, nos dice que es un número que indica cuándo se realizan los pagos, si al comienzo o al final del periodo. Entonces nos dice que 0 va a ser cuando 1 cuando se paga al inicio del periodo y 0 al final del periodo, o se deja omitir. En este caso pues vamos a colocar el 0, pero sería el mismo efecto que dejarlo omitir. Si damos a aceptar, observamos que ese es el mismo valor de 12.579 que nos daba cuando lo hicimos con tabla. Entonces lo que podemos saber es que al final esa función de Excel nos da un resumen de ese último valor que nos arroja la tabla. Así sería como una simplificación. La tercera alternativa que podemos tener es sencillamente utilizar algunas de las fórmulas que tenemos acá en el costado derecho, pues para hallar sencillamente el valor futuro de una anualidad, ¿cierto? Entonces ya sabemos que son 10 pagos, que el pago son 1000 pesos. Recordamos que acá no es necesario colocarlo en negativo como en Excel, porque pues él no está haciendo una igualdad, sino que sencillamente estamos ingresando un valor para que nos dé, ingresando un valor en la fórmula, una tasa del 5% y un valor final que vendría dado por el pago multiplicado. Acá tenemos que ser muy precavidos de los paréntesis, entonces vamos a utilizar la primera fórmula, la que está en la parte superior, que nos permite calcular el valor final. Entonces vamos a decir que eso es 1 más I, que es el 5%, elevado a la n, que son el número de periodos, todo eso menos 1, y todo eso dividido la tasa de interés. Observamos que nos da el mismo valor de 12.577, que fue el que obtuvimos. Entonces ya tenemos ahí 3 formas de llegar al mismo valor final. La otra alternativa también la conocen en este momento, pero pues digamos que va a ser un poco más versátil porque nos va a permitir llevar a cualquier fecha focal, y es que en este momento nosotros tendríamos el mismo, y básicamente lo que va a hacer es llevar cada uno de los montos a una fecha focal específica. En este caso, como estamos calculando un valor final, nuestra fecha focal estaría constituida por el valor de 10. ¿Sí? Listo. ¿Qué tenemos? La tasa de 5% y un pago de los mismos 1000 pesos. ¿Listo? ¿Qué tenemos en esta ocasión? Entonces nosotros lo que sabemos es que tenemos el primer pago, que son los 1000 pesos, pero como sabemos que el pago es igual, lo vamos a fijar y lo vamos a dejar igual para todos los valores. Entonces, acá nos falta algo. Entonces estamos diciendo que cuántos pagos son 10 pagos. Entonces efectivamente es lo que estamos haciendo, 10 pagos durante todos los meses. Y que están ubicados en cada uno de los periodos, en el periodo 1, 2, perdón, en el periodo 1, 2 hasta el 10, según como los tenemos ubicados en el gráfico. Vamos a ver después que cuando lo hagamos de la manera anticipada, pues va a cambiar un poco la ubicación en la que están esos pagos. Tenemos que llevar una distancia en la fecha focal, entonces para cada uno de los periodos, entonces lo que vamos a hacer es mirar la distancia a la fecha focal. Para eso hacemos la fecha focal menos el
periodo en el que se realiza cada pago, manteniendo fija la fecha focal de cada uno de los pagos. Quiere decir que el primer pago de 1.000 pesos tendría que, si se quiere llevar a valor final, tendría que llevarse elevado a la 9 o llevarse al futuro 9 periodos adelante, como efectivamente si contamos desde acá 1, 2, 3, 4 periodos, tendríamos que llevarlo 9 periodos para poderlo llevar al valor final. Si eso lo repetimos para cada uno de los periodos, ¿cierto? Y ahora, cada uno de los valores los multiplicamos por 1 más la tasa de interés elevado a la distancia a la fecha focal, o sea, al número al que yo tendría que elevar esa fracción de 1 más i para poderlo llevar a la fecha focal, lo que obtendríamos para cada uno de los valores. Bueno, nos falta algo que es fijar la fecha focal. Fijar la fecha focal y luego el valor final estaría dado por la suma de esas 10 cantidades, que sería, acá es un tema de decimales, pero sería el mismo 12.577 que ya previamente habíamos logrado calcular. ¿Listo? Ahora, el ejercicio particularmente nos pide el valor presente y el valor futuro y el valor presente. Entonces, para hallar el valor presente, lo que podríamos hacer, bueno, entonces, en el caso de la alternativa 1, esa alternativa únicamente va a funcionar para casos de valor final, por lo cual lo único que podríamos hacer es coger ese valor final y llevarlo hasta el momento cero, que si está ubicado en el último periodo, tendríamos que llevarlo 10 periodos atrás para que quede en el momento cero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, multiplicar ese valor final por 1 más la tasa de interés elevado a la menos 10 periodos, que en este caso es el número de periodos o el número de pagos que se realizaron. Eso nos daría 7.721 si se calculara el valor presente de esa serie. Listo. Para el valor presente, si lo hiciéramos con una función, existe una función similar que se llama valor actual, en la que pues podemos seleccionar nuevamente la tasa, el número de pagos realizados, el pago que ya previamente le habíamos colocado con signo negativo, pues para que nos mantenga signo negativo, un valor final que no teníamos y un valor, un tipo, que es el tipo pues que va a ser el tipo 0, porque estamos haciendo los pagos al final del periodo. ¿Listo? Entonces, al hacer eso tenemos el mismo 1722, acá podemos darle un poco de decimales para que se vea que es exactamente el mismo valor que hallamos en el primer caso. Listo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues tendríamos que poder hallarlo también con la fórmula. Para la fórmula tendríamos que utilizar sencillamente la fórmula de valor final, ¿cierto? La fórmula de valor final. O la fórmula de valor presente. En este caso vendría dado por esa expresión que es r factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos n, todo eso sobre y. ¿Listo? Entonces acá podemos crear un espacio aparte, digamos esos mismos acá al lado, y podemos calcular un poquito más abajo el valor presente. Entonces, ¿qué vendría dado? Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Entonces tendríamos el pago multiplicado por 1 menos 1 más i más la tasa elevado a la menos 10 o a la menos n, todo eso dividido por la tasa respectiva. Y eso nos daría el 1721, que es el 7721, que es el que veníamos trabajando. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahora? Hallar el valor presente con la alternativa 4, que es utilizando los montos a la fecha focal. En ese caso es la más sencilla de todas, porque como había mencionado, esa tabla es muy versátil y lo que únicamente tendríamos que cambiar es cambiar la fecha focal, colocarle una fecha focal de 0 para que él sepa que vamos a llegar al mismo valor de 7.721, que es el que hallamos con nosotros 4 métodos. ¿Listo? Bien,
¿Qué quedaría faltando? Hallar el valor presente y el valor futuro, pero con para cada una de las 4 alternativas, pero utilizando la opción de anualidades anticipadas, que es la que nos está dando el numeral B. ¿Listo? Para esto, entonces, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el orden de los pagos. Entonces, para ya cambiar el orden de los pagos que tendríamos, nosotros lo que tendríamos es que al inicio de toda la serie, digamos, de todos los valores, nosotros, en el caso de vencido, comenzábamos por periodo y luego a periodo pago, periodo pago, periodo pago, así hasta el último periodo en el caso 10. Para el caso de anticipado, lo que nosotros tendríamos es que se comienza por pago, iría pago, periodo, de tal manera que nos sobra el último pago, porque la anualidad no podría comenzar por pago y terminar por pago. O sea que tendríamos que borrar el último aporte acá al final, ¿cierto? Listo. Me quedaría borrado. Entonces lo que estaríamos buscando en este caso nuevamente es un valor final que entregado en el momento 10 sea equivalente a toda la serie de pagos que se realizan, cuyo último pago, valga la redundancia, podemos colocarlo incluso en la gráfica, el último pago es realizado en el periodo 10, en el periodo 9. Es el último pago que se realiza. Entonces así nos quedaría una serie de pagos que comienza en el momento 0, pasa muchas veces y termina en el periodo 10. Ese sería, digamos, el diagrama de flujo que tendríamos para el caso de anticipado. Ahora, teniendo en cuenta eso que nos está diciendo el diagrama de flujo, tendríamos que modificar cada una de las cosas que acabamos de hacer para el caso de vencido. En particular, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, pues en el primer caso, borrar el último pago y agregar un pago al inicio del periodo, ¿sí? Entonces de esa manera tendríamos los mismos 10 pagos. Si usted los observa acá en el recuento, tiene 10 pagos, cada uno por 1000 pesos, y comenzando en el momento 0 y terminando el último en el momento 9. Y eso nos daría al final un valor para el periodo 10 de 13.207 y un valor presente haciendo lo mismo, que es lo mismo que llevarlo hasta el momento 0, de 8.107. Miremos cómo funcionaría en el caso de las otras alternativas. Para la función de Excel nosotros utilizaríamos lo mismo, únicamente cambiaríamos el tipo, que en este caso pasaríamos el tipo a ser un tipo 1. Cuando pasamos a tipo 1 vemos que efectivamente nos da el mismo valor de 13.206 y 8.107. Estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Para el caso de las fórmulas, recuerden que lo único que tendríamos que hacer es al valor resultante, tendríamos que multiplicarlo por 1 más la tasa de interés para llegar a los valores definitivos. Ya vemos ahorita en un momento por qué es esto. Y es sencillamente porque como hay un periodo más para capitalizar, lo podemos observar acá en el que la fórmula del valor futuro para una anualidad anticipada es la misma que la vencida, pero tendiendo multiplicando al final por 1 más i. ¿Esto por qué? Porque todos los valores que está teniendo durante cada periodo tienen un periodo más para poder capitalizarse. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Ahora, en el caso de la cuarta alternativa, tendríamos exactamente lo mismo, solo que los pagos en este caso comenzarían en el momento 0 y terminarían en el momento 9. Que nos daría eso y podríamos llevarlo entonces. Previamente teníamos el valor final configurado acá, la fecha focal configurada en el momento 0, que sería igual a los 8.107, pero también podríamos llevarlo a una fecha focal 10 en este caso, que nos daría los mismos 13.206, que sería básicamente el resultado de llevar cada uno de los montes a una fecha focal, es decir, coger el valor inicial que está en 0 y llevarlo a la fecha focal 10, coger el valor de 1 y llevarlo a la fecha focal 10 y así sucesivamente para cada uno de los valores. ¿Listo? Esto es básicamente, eso es básicamente el ejercicio. Entonces aprendimos cómo calcular el valor presente y el valor futuro por 4 maneras diferentes para anualidades anticipadas y vencidas.